Bienvenidos y bienvenidas una semana más. Hoy tengo un invitado, que hacía tiempo que no tenía muchas entrevistas, y por fin tengo a un invitado que me parece súper interesante lo que nos va a aportar hoy. Y es Josep María Fericlà y es un especialista en conciencia, antropólogo y tiene un montón de títulos en un montón de cosas, pero mejor voy a dejar que él mismo se presente. Así que bienvenido, Josep. Marina, muchas gracias. ¿Cómo quieres que me presente? Mira, pues me llamo José María Fericla, y pues soy doctor en antropología, etnosicólogo, y hace muchos años, y no diré cuántos porque soy coqueto y adivinarías qué edad tengo, pero sí hace muchos años que me dedico al estudio, a la expansión, a la aplicación de lo que genéricamente se conoce como estados expandidos de conciencia, ¿no? Ujú. Y tanto desde el punto de vista de recursos, técnicamente lo llamamos recursos extatogénicos, o sea, recursos para promover estados de éxtasis que en algunos casos son técnicas de meditación, en otros casos es pues danza, por ejemplo, extática. En otros casos que yo uso mucho es la técnica de la hiperventilación, de la respiración orénica. En otros casos el consumo de sustancias enteógenas o psicodislépticas. O sea, digamos que me he especializado desde hace muchos años por pasión, por vocación, por profesión, en lo que son estados expandidos de conciencia y sobre todo su uso desde el punto de vista cultural, no tanto desde el punto de vista neurológico o bioquímico, sino para qué se usan o para qué se buscan más que usarse, para qué se promueven estas experiencias pues a nivel chamánico, a nivel místico, en culturas simples o primitivas, como suelen llamarse, también en nuestras culturas occidentales postindustrializadas. Y este es mi trabajo, como te digo, mi afición, mi pasión y mi profesión. Qué maravilla, porque a mí que la antropología me parece fascinante. Por eso me pareció tan interesante que pudiera aportar su punto de vista también a la audiencia. Yo sé que puede ser un tema controvertido porque hay muchísimas opiniones dependiendo incluso de quién, a quién se le pregunte, ¿no? Pero, ¿qué es para usted la conciencia? Sí, hombre, un tema controvertido no es. En todo caso, hay muchas respuestas a esta pregunta, gran pregunta, ¿no? Pues para mí la conciencia, dicho resumidamente, es la capacidad para conocer, simplemente, ¿no? Y esta capacidad para conocer implica, por tanto, una reducción, digamos que a medida que vamos creciendo, desde que nacemos, antes no lo sé, pero desde que nacemos hasta que llegamos a una cierta edad de adultos, digamos que la capacidad para conocer se va reduciendo, no ampliando, ¿no? En la misma medida en que nos socializamos o nos enculturamos, como lo denominamos en antropología, o sea, a medida que nuestra vida, que en principio está abierta en todos los sentidos, se va encarrilando dentro de unas normas culturales, unos valores culturales, unos horarios, etcétera, pues vamos reduciendo nuestra conciencia. De ahí que llegados a un punto de la vida, yo diría que es casi universal la necesidad de volver a expandir la conciencia para experimentar lo que queda más allá de los límites entre los que hemos ido encauzando esta capacidad para conocer, ¿no? De ahí que también, pues yo asocio la conciencia o le doy una dimensión adaptativa. O sea, estos estados expandidos de conciencia es algo que he verificado durante años, tienen un potencial adaptativo muy importante, ¿no? De ahí que tienen pues una capacidad para sanar, por ejemplo, o sea, terapéutica. Y, y también pues la conciencia como esta capacidad para conocer, y no solo para conocer a nivel pragmático, sino también a un nivel elevado, pues en muchos casos se le da una connotación moral de la conciencia del bien y la conciencia del mal, y esto es algo que los seres humanos también desarrollamos, o sea, esta capacidad para conocer lo que está bien en un sentido ético y en un sentido moral, ¿no? Y en un sentido incluso ecológico y en un sentido biológico, y lo que está mal. De ahí que, por ejemplo, pues, no sé, ahora que hablamos, por ejemplo, de la moralidad,
el término pecado o pecar, que hoy día es un término, hoy día ya hace ya siglos, ¿no? Es un término absolutamente cargado de moralidad, ¿no? Y tiene un contenido moral. Pero es interesante porque en su origen etimológico, pecar significaba estar fuera de lugar, simplemente, sin ninguna connotación teísta, ni religiosa, ni moral. O sea, pecar significaba estar fuera del lugar que a uno le corresponde estar, pues en este mundo, por su edad, por el papel social, por su sexo, por etcétera, por un montón de variables más que determinan nuestra vida, o por lo menos la condicionan, ¿no? Con lo cual, pecar tenía un sentido más biológico que moral, porque significaba involucionar, vamos a llamarlo así, en lugar de evolucionar. Con lo cual, una persona mínimamente cultivada debía ser consciente de si lo que estaba haciendo, fuera lo que fuera, ¿no? Le estaba ayudando en su proceso de evolución hacia donde fuera, pero su proceso de crecimiento o lo estaba involucionando, ¿no? O sea, lo estaba llevando para atrás de nuevo, en una especie de regresión. Entonces, para mí la conciencia es, como te digo, básicamente es la capacidad para conocer en un sentido muy amplio y muy variado. Ujú. Es que hay tantas posiciones, depende de quién le preguntes, lo que hablábamos antes. Mm. Hay gente que dice que es un producto de la mente para poder sobrevivir en este mundo. Hay gente que dice que no, que existe, que hay una parte del cerebro que todavía no se ha descubierto, que almacena la conciencia. ¿Cuándo empezamos a tener conciencia? ¿Desde que nacemos? Hay tantos temas, pero para eso está, lleva toda su vida dedicado a su vida profesional a esto, ¿no? No, pero Marina, pero estos son otro tipo de discusiones, ¿no? Claro. Digamos, las biologistas o las neurologistas. Digamos, yo no discuto con los neurólogos que si la conciencia, o sea, la capacidad para conocer y la conciencia reflexiva, que es la capacidad para autoconocerse, si está en la neurona A, en la zona operacional Z, o sea, probablemente yo lo que creo es que la conciencia no es un producto funcional del cerebro como los biologistas defienden, sino que es al revés. O sea, que el cerebro es como el receptor de radio que nos permite conectar con una emisión mucho más universal y de ahí que en los estados expandidos de conciencia, como decía William Blake, si un ser humano fuera capaz de ver la realidad como es, o sea, limpia de estas restricciones, vería la realidad como es, eterna. Entonces, y yo creo que hay suficientes pruebas empíricas ya hoy día Mm, que ponen de relieve que la conciencia o la mente, si uno quiere, en un sentido más amplio y no solo la conciencia, pues que la conciencia no es un producto funcional del cerebro, ¿no? Hay muchos estudios y cada vez más, por ejemplo, sobre personas que han tenido una experiencia de muerte, esto que se llama experiencias próximas a la muerte, ¿no? Y que después de pasar un rato, a veces incluso largo, en un estado de cuerpo clínicamente muerto, pues han sido resucitados por nuestros cardiólogos, básicamente, y en una cuarta parte, más o menos, estas personas que han pasado por una experiencia de muerte recuerdan lo que sucedía a su alrededor y en ellos mismos y el estado de paz que habían experimentado, todo esto con el cerebro paralizado, o sea, sin oxígeno, sin latencia, con lo cual son pruebas de que el cerebro no es la base única de la conciencia. Lo que ocurre es que pues es el sustrato biológico, ¿no? Y cuando este sustrato funciona mal, pues todas las funciones que tienen algo que ver con ello, pues se estropean, ¿no? O sea, yo creo que el modelo que más está actualmente aceptándose, y para no entrar en tecnicismos, vendría a ser como que hay una conciencia universal, que por otro lado es lo que las grandes religiones vienen afirmando desde hace 3.500 años, que hay una conciencia universal búdica, que dicen los budistas, teísta, que lo dirían los musulmanes y los cristianos, o el gran espíritu, como lo dirían las culturas chamánicas, ¿no? ujú, Y que, y que este, esta conciencia cósmica o teísta o divina o chamánica, como lo llamemos, digamos que está permanentemente ahí. O sea, que sería como el espacio de los arquetipos junguianos y es una conciencia eterna, perenne y que lo contiene todo. O sea, como decían los taoístas, digamos, es el universo anterior, que lo contiene todo, absolutamente todo, pero en potencia, no como realización, ¿no? Entonces, a medida que vamos creciendo, pues
nuestro cerebro actúa como de radio, de receptor de radio, que va captando pues, las emisiones que salen de este gran, gran cerebro, gran conciencia universal y atemporal. Entonces, pues depende de la emisora que uno Sintonice, ¿verdad? sintoniza, exacto. Pues escucha unas cosas, escucha otras, ¿no? Y si el aparato de radio se estropea o no tiene alimentación, se le acaban las pilas, pues da igual porque no va a ser capaz de recibir ninguna emisión de ninguna de las emisoras de radio. Vaya, maravilloso, porque estoy totalmente de acuerdo con esa definición. Bueno, sé que inicia también el camino con una fundación. ¿Qué le lleva a iniciar este camino con la fundación? Bueno, la fundación es un producto tardío del camino, como dices, María. O sea, yo hace casi 30 años que empecé a hacer, más de 30 años, sí que empecé a hacer estudios sobre la conciencia, elementos culturales, o sea, lo que técnicamente es la antropología cognitiva, y me especialicé en esta área del conocimiento científico. Y, llegado un momento, pues decidí que iba a dejar, yo era profesor en la Universidad de Salamanca y antes lo había sido en la de Barcelona, y decidí que iba a dejar la docencia universitaria, que es muy agradable, pero bastante soporífera. Entonces, que iba a dedicarme a algo vivo. Y, pues los conocimientos que había ido elaborando a nivel teórico de cómo conseguir estados expandidos de conciencia, cómo guiar estos estados de apertura de la percepción, cómo concebirlos, digamos, cómo se conciben estas experiencias fuera del tiempo y fuera de los marcos culturales más convencionales, cómo se conciben en otras sociedades. Pues entonces empecé a ofrecer talleres que realmente son ritos iniciáticos. Es decir, yo tengo el total convencimiento y ahora ya no tengo ninguna duda de que el desorden en que vivimos en Occidente, el estado de anomia, como se llama en antropología, pues un desorden, ¿no? Pues que tiene si no su origen, uno de sus orígenes en la pérdida de los ritos iniciáticos. Es decir, que los ritos iniciáticos o los ritos de paso ordenan las sociedades y ordenan los individuos, ¿no? Y ese estado de desorden emocional, de desorden familiar, de desorden de valores, de desorden económico incluso, etcétera, en que vivimos, tiene que ver con la pérdida de los ritos iniciáticos. O sea, hace casi 3/4 de siglo que nos dejamos robar por el patrón consumista y ahora por el patrón digital que va a más. Nos dejamos robar los ritos iniciáticos, con lo cual estos elementos, estos hogares, digamos así, estos hogares simbólicos que paran el tiempo y que permiten que la persona reconecte con sus raíces y con sus dimensiones más profundas y lo haga en compañía, con lo cual se genera comunidad durante los ritos iniciáticos. Pues, digamos, hacía, te digo, 30 años o más que decidí dejar la universidad y dedicarme a crear como aportación al mundo en que vivo, no solo una aportación teórica, sino a diseñar y a crear ritos iniciáticos útiles para nuestro mundo y de acuerdo al sistema simbólico en que vivimos y a las características cognitivas de nuestra sociedad. Y fue lo que hice. Entonces empecé a crear talleres y los seguimos llamando talleres con todos mis colaboradores porque es el término popular, pero si no fuera porque suena algo muy aburrido, los llamaríamos con el término correcto, que son ritos iniciáticos. Entonces empecé a desarrollarlos, empezó a venir cada vez más personas, lo cual era prueba de que estaba cumpliendo con una necesidad, ¿no? Satisfaciendo una necesidad de nuestro mundo. Y entonces el año 2004, o sea, pronto hará ya 2 décadas, con unos colaboradores compré una finca muy hermosa que está cerca de Barcelona, en el corazón de un parque natural, o sea, un lugar bello y tranquilo. Fundamos el campus Can Benet Vives, que ya tiene pronto, el año próximo vamos a celebrar, como te digo, las 2 décadas de existencia del campus Can Benet Vives. Y han pasado casi 50.000 personas en estos 20 años para Wow. vivir experiencias constructivas para sus vidas. Y pues hace, ¿cuánto fue? En el 2011, creo que hace 10 años o 11, si no recuerdo mal, pues el campus estaba funcionando y pues hacía falta una estructura legal que no fuera de empresa mercantil. Y así fue como con otros colaboradores decidimos crear una fundación
y después de reflexionar decidimos poner mi nombre por motivos que ahora no vendrían al caso, pero por eso se llama Fundación Josep María Fericla. Y el objetivo de la fundación es favorecer y ofrecer actividades para el desarrollo unificado del ser humano, ¿no? O sea, para el desarrollo unificado me refiero no al desarrollo corporal, que para esto hay los gimnasios, Claro, fantástico, no solo el desarrollo pues, religioso, que para eso están las religiones y las iglesias, sino un desarrollo integral o unificado. Y así fue como pues, creamos la fundación y ahora es el marco en el cual, pues, el marco sí, para desarrollar mis actividades y no solo yo, o sea, por el Campus Campanet Vives actualmente ya hay bastantes más profesionales de este ámbito del quehacer humano que ofrecen sus cursos, sus talleres, sus retiros, etcétera. qué maravilla, de verdad. Me encanta Sí, cuando conozco cosas que es desconocía. parece La más. curiosidad es infinita. Y le quería preguntar, porque, claro, como saben, el podcast se llama Mujeres Psicodélicas. Es verdad que el concepto psicodelia a lo mejor no recoge tantos conceptos más específicos, pero quería preguntarle cómo podría ser que le atrajo tanto la etnobotánica y las plantas de poder como parte de su investigación. Sí, bueno, porque son el Porque son núcleo, estados, claro, también claro, ayudan a los son estados el núcleo expandidos de de las conciencia, claro. experiencias extáticas en las sociedades no occidentales y también las nuestras lo ha sido. O sea que, de hecho, es muy, yo diría incluso interesante por un lado, pero triste por el otro, ¿no? Porque el estudio de las plantas psicoactivas o enteógenos, como se les llama ahora Ujú. técnicamente, o sea, sustancias que enteógenos viene de la raíz theos, Dios, ¿no? Entonces, fue un neologismo que acuñaron en 1936 un grupo de científicos para no hablar de plantas alucinógenas porque era altamente incorrecto. Entonces acuñaron el término enteógeno, que significa aquello que genera la experiencia de Dios dentro de uno. O sea, theos, gen, que genera, y el prefijo en, dentro, ¿no? Entonces, enteógeno para mí es el término más correcto porque además no se refiere a ninguna divinidad en concreto, ¿no? Sino pues a lo que cada uno entienda por esta dimensión trascendente que es incuestionable, que todos llevamos dentro. Entonces, pues las sustancias psicoactivas, que básicamente son vegetales, pues son el núcleo técnico, digamos, del chamanismo, de las experiencias extáticas en el Extremo Oriente, y pues por eso empecé a interesarme por la etnobotánica, sin que sea un etnobotánico, ni mucho menos, no sé, yo no me identifico. Sé de etnobotánica porque me ha tocado estudiar y con mucho gusto, pero no soy un etnobotánico en sentido serio, ¿no? Ujú. Pero esto también me llevó a estudiar, pues, plantas y hongos psicoactivos o enteógenos en el viejo mundo, ¿no? Y me di cuenta de lo que ha pasado realmente, y es que, o sea, estamos estudiando y estamos usando cada vez más, ahora que hay este renacimiento que se llama de psicodélico, ¿no? Que para mí no es ni renacimiento ni psicodélico. Correcto. Podemos hablar después de esto y lo que está pasando, ¿no? Pero, o sea, se están usando sustancias traídas de América, básicamente, pues ayahuasca, hongos psilocíbicos, etcétera, ¿no? Y hace años también, y hace 4 décadas, que me llamó la atención que de entre los enteógenos o plantas o hongos o agentes psicodislépticos que se estaban usando para estudios de etnobotánica, de antropología, incluso de psiquiatría, que es que no hubiera europeos. Y pensé, es que no, aquí no hemos usado. ¿Qué? Y entonces redescubrí el uso de sustancias vegetales que son altamente visionarias, como la manita muscaria, por ejemplo, la manita panterina, y que han sido usadas en nuestras latitudes desde épocas neolíticas y probablemente desde antes, ¿no? Y que quedan restos, además del uso de estas sustancias, quedan restos me refiero culturales, ¿no? Entonces me di cuenta que lo que estaba ocurriendo es que como los norteamericanos, que son el patrón cultural dominante, habían acabado con todo el uso nativo en sus tierras de vegetales psicoactivos o enteógenos, habían dirigido su atención a Sudamérica, donde todavía quedan y quedaban chamanes, estoy hablando de hace 50 años, ¿no? Ujú. Entonces empezaron a estudiar el uso de plantas psicoactivas por parte del chamanismo o de los chamanismos
en Iberoamérica, y aquí como somos un poco la voz de su amo, pues creemos todo y cogemos lo que viene de Estados Unidos y lo damos por bueno, por patrón, por modélico, por lo único cierto, y no es verdad, simplemente que el cristianismo había arrasado con las tradiciones europeas de uso de sustancias psicoactivas, había arrasado con esas tradiciones, pero yo encontré, por ejemplo, hace unos años, todavía vivos, grupos de hombres campesinos, ¿no? Pues que se reunían una vez o un par de veces en otoño para ir a buscar amanita muscarias y tomarlas, y todos sabían el efecto que producían, pero nadie hablaba de ello en voz alta porque pues eran drogas, digamos, ¿no? Y a Claro. nadie le gusta que lo empiecen a señalar, y menos en lugares pequeños como pueblecitos de montaña. Pero de pronto descubrí pues que tantas plantas psicoactivas hay en Latinoamérica como en Europa, simplemente que aquí habían quedado, ya te digo, arrasadas por el cristianismo, pero arrasadas pero no eliminadas, ¿no? Por ejemplo, a la Datura stramonium, que es la planta más propiamente alucinógena que existe, y que en Latinoamérica hay, digamos, la familia americana de las daturas, que allí lo llaman brucmansias. Y de hecho se está estudiando las brucmansias y no se estudia las daturas europeas, desde el punto de vista etnobotánico, ¿no? Y ya te digo, y algo que me llamó la atención hace unos años, cuando fui redescubriendo que sí hay una vida popular tradicional todavía latiendo, pero soterrada. Es verdad que estoy hablando de hace 40 años, ahora habría que verlo, ¿no? Pero algo que me llamó la atención haciendo estudios de campo en Galicia sobre el uso de la manita muscaria y la manita panterina fue que en las tradiciones gallegas se sabía que cuando un sacerdote entraba a ver a una persona que estaba al final de su vida, moribundo, para hacerle la extrema unción, que cuando salía el sacerdote prácticamente siempre estaba muerta ya la persona, ¿no? Y estaba aceptado, o sea que cuando el sacerdote entraba a dar los últimos óleos, que se llamaba un moribundo, pues la familia tranquilamente se despedía. Y en cambio en Cataluña, donde resido, no era así. O sea, el sacerdote entraba, hacía su trabajo ceremonial, ritual, y a veces el moribundo pues moría poco después y a veces tardaba días, ¿no? Y, y esto, por ejemplo, me llamó la atención. Pensé que será que los sacerdotes gallegos, los tradicionales, ¿no? Eran mucho más astutos, digamos, o eran más sensibles para ver cuando realmente una persona estaba ya en las últimas horas de su vida para acompañarla. Y los sacerdotes catalanes pues eran un poco más burdos, y como somos más académicos, iban cuando les tocaba por agenda el sábado a las 6 ir a ver a fulano de tal moribundo, o a fulano de tal. Pero me llamó la atención, ¿no? Y estuve hurgando y con ayuda de amigos gallegos, ¿no? Y resulta que en el mundo tradicional, cuando no era universal, pero era algo bastante extendido, que los sacerdotes entraban a dar los santos óleos o la extrema unción a los moribundos y llevaban datura stramonio con ellos, ¿no? Y parece que les administraban a los moribundos savia de datura stramonio para que tuvieran una muerte feliz y calmada, y así los acompañaban literalmente en los últimos pasos, ¿no? Hasta la última expiración. Entonces, esto, por ejemplo, de poderlo demostrar, te digo que no he tenido ocasión de investigar más en este sentido, pues sería otra prueba del uso de enteógenos en las tradiciones europeas, y además un uso extendidísimo y aceptadísimo incluso por el cristianismo, aunque no se dijera en voz alta. Pues de aquí mi interés por la etnobotánica, ¿no? Porque de hecho es la base de las experiencias más elevadas que busca el ser humano. Y tengo el pleno convencimiento también, o sea, estoy seguro de que la búsqueda de la experiencia extática en el ser humano es algo connatural y tiene el mismo peso que la búsqueda digamos, del compañero sexual o la compañera sexual, que la búsqueda gregaria, o sea, de buscar otras personas para vivir en compañía de ellas. Entonces, aunque Occidente, con nuestro positivismo y más ahora con el mundo digital, como te decía, hemos apartado hemos no aceptado que esta búsqueda de la experiencia sutil o extática es inherente al ser humano, porque ya sabes, aquí solo cuenta lo que produce, o hasta ahora, pero viendo, digamos, haciendo un repaso etnográfico, etnológico,
a todas las culturas de la Tierra, es obvio que forma parte de las pulsiones naturales del ser humano el buscar la experiencia extática, o sea, salir de los marcos perceptuales habituales. Sí, le iba escuchando todo esto, es que me tiene embelesada, estoy aprendiendo tanto. La pregunta que tenía que hacer, pero era la siguiente, pues la voy a hilar con lo que estaba comentando. ¿Cree que esta búsqueda de la espiritualidad en esta sociedad que hemos construido, ¿no? Que pertenece solo a una porción de la población occidental privilegiada? Es decir, partiendo de que nos hemos separado de esa búsqueda, ¿no? Ahora ese renacer, ¿no? De lo que hablaba antes del renacimiento psicodélico, también del renacimiento de esta espiritualidad tipo New Wave, ¿esto tiene que ver con un privilegio? ¿Con un privilegio en qué sentido dices, Marina? ¿Como económico? Porque sí, Cultural? porque creo que cuando tienes como tus necesidades básicas cubiertas, ¿no? En un momento dado es como que nos inquietan otras cosas, ¿no? Nos hacemos preguntas más profundas o como comentaba usted, que era una cuestión inherente, ¿no? Pero que no sé hasta Mm. qué punto podemos fijarnos en eso cuando estamos pasando necesidad. O sea, hay como una pirámide de orden de necesidades del ser humano y Ujú, lo primero son las necesidades vitales, comer, tener un techo donde guarecerse cuando llueve o hace frío, tener un territorio donde uno pueda descansar razonablemente, que es lo que llamamos hogar o habitación realquilada. Pero esto es lo básico, claro, si esto uno no lo tiene, todo lo demás, pero es que lo demás no solo incluye la espiritualidad, incluye también la sexualidad, por ejemplo, incluye la fraternidad, y a medida que vamos resolviendo o satisfaciendo necesidades de las más vitales, de las más básicas, hacia arriba en esta pirámide, pues van apareciendo otras necesidades, ¿no? Por ejemplo, pues es necesidad inherente al ser humano el sentirse parte de un grupo, o sea, como el sentimiento de pertenencia que se suele llamar. Pero claro, si uno está pasando hambre y no tiene dónde dormir, pues el sentimiento de pertenencia queda en segundo lugar, porque lo primero es comer y poder ujú, descansar en un lugar seguro o más o menos seguro. Y luego viene, pues, satisfacer el impulso sexual, satisfacer la necesidad de pertenencia. Entonces, en este sentido, si te refieres a una población privilegiada, pues a los que tienen las necesidades básicas cubiertas, pues sí, pero es que no debería ser así. O sea, todo el mundo debería tener las necesidades vitales básicas pues cubiertas, ¿no? O sea, otra cosa es el mundo que estamos creando con trágicas y tremendas diferencias cada vez más acentuadas, pero, pero una vez satisfecho lo básico, te digo que es comer, tener donde dormir y descansar y beber, yo diría que de entre las primeras necesidades que aparecen a continuación está la necesidad espiritual, la necesidad de sentirse pertenecer, pero no solo a un grupo humano, digamos, mi familia o mi grupo de amigos o la gente de mi pueblo, sino a algo que está más allá de estos límites de lo individual. Y ahí ya estamos entrando en territorio de lo espiritual. O sea, cuando una persona busca sentirse pertenecer a algo que va más allá de su individualidad o experimentar algo que está más allá de su limitada individualidad, ya estamos hablando de espiritualidad, aunque no sea de espiritualidad confesional, o sea, de ujú. Islam o budismo o cristianismo o jansenismo, lo que sea, ¿no? Pero sí, Sí. en ese sentido, pues, o sea, podríamos decir, como dices María, que Marina, que sí forma parte de las necesidades propias de una población privilegiada, pero no en el sentido de altamente privilegiada por tener Ujú. mucho dinero, muchas propiedades, y en todo caso no debería haber privilegios en el sentido de gente que no tiene las necesidades básicas cubiertas. Correcto. Es también mi posición al respecto, pero era un debate que se abría en un programa que escuché que me hizo pensar que la pirámide de Maslow también aplicaba a la espiritualidad y en la pirámide de Maslow de por sí no aparecen esa necesidad y me pregunté por qué nunca se recogieron esas necesidades espirituales, ¿no? A nivel Mm. académico. Bueno, pregunta interesante. ¿Cree que hay apropiación cultural en las plantas de poder en las sociedades occidentales? Porque esto es un temazo. O sea, ahora que hay tanto, hablando todo el mundo, de todos los lugares del mundo, hablando de que si se está haciendo una apropiación cultural de estas plantas o mal uso.
Sí, o sea, es obvio que hay una apropiación cultural, es que esto no se puede ni cuestionar, ¿no? Otra cosa es lo del mal uso y otra cosa es el derecho a esta apropiación cultural. O sea, pues digamos, también los indígenas están usando teléfonos móviles, ¿no? Y pagan su cuota para tener conexión con su teléfono móvil. Entonces, una cosa es la apropiación cultural, la otra cosa es cómo se está dando esta apropiación cultural, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ayahuasca, que yo es el enteógeno que más, más familiarmente conozco y creo que es el que más utilidad desde el punto de vista terapéutico tiene y va a tener para Occidente, mucho más que la manita muscaria, que el peyote incluso, por diversas razones, ¿no? Entonces, aprender a manejar una experiencia de ayahuasca es algo que no se aprende habiendo ido a 2 sesiones y poco más que esto, ¿no? O sea, requiere un largo aprendizaje, por un lado. Por otro lado, digamos, durante las últimas 2 décadas me he dedicado a crear un protocolo para usar ayahuasca de acuerdo a nuestra idiosincrasia, que es lo que llamo tercera vía de uso. O sea, la ayahuasca tiene un uso chamánico o propio de las sociedades animistas y nosotros no lo somos, por tanto, no hay que andar con payasadas en este sentido. Luego tiene un uso um, religioso, un uso devocional, que es el que le están dando estos nuevos sincretismos religiosos, que son básicamente brasileños, como el Santo Daime Ujú, y la UNB, ujú, es un uso devocional de la ayahuasca. Y luego hay un uso que es propiamente occidental, contemporáneo, en el cual hay una búsqueda de la experiencia trascendente, pero no teísta. Hay también una aplicación como recurso psicoterapéutico, pero no de cualquier manera. Entonces, esto lo podemos explicar, o de hecho he dedicado un libro entero, mi penúltimo libro, a hablar del uso o de la ayahuasca de acuerdo a la tercera vía, ¿no? Que es el uso occidental. Entonces, pues, claro que hay una apropiación, como dices, pero no es exactamente, o sea, es un campo muy confuso en este momento, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí es más grave que haya occidentales, muchos y cada vez más, ¿no? Que consumen ayahuasca, que la compran a indígenas amazónicos o andinos y que estos indígenas, como no hay plantaciones de las variedades vegetales necesarias para cocinar la ayahuasca, que es una mixtura vegetal, no es solo una planta cocinada, ¿no? Entonces, como no hay plantaciones, digamos, industriales para producir tanta ayahuasca, pues acaban robándoselo, yo lo he visto como se lo acaban robando unos indígenas a otros para cocinar y venderle la mixtura final a los occidentales, ¿no? Entonces, esto sí me parece una mala apropiación o un mal uso, ¿no? Entonces, pues por eso, por ejemplo, cuando me di cuenta ya hace más de 10 años que estaba sucediendo esto y que iba a ir a más probablemente, porque no tengo ninguna duda que la ayahuasca bien usada es una medicina para la neurosis occidental, de ahí que se ha expandido tantísimo el uso de la ayahuasca y que no siga el patrón de la campana de Gauss que han seguido otros psicodislépticos, ¿no? Pues que han surgido, se han puesto de moda, han pasado un tiempo siendo muy de moda y luego ha empezado a decaer su interés o el consumo hasta casi desaparecer en muchos casos, ¿no? Pero con la ayahuasca no es así. Y de hecho a mí me sorprendió hace un tiempo ver cómo se iba incrementando la demanda de ayahuasca y el uso de ayahuasca y hoy día pues de hecho es una droga, digamos así, una mixtura no amazónica, es panamazónica, porque se toma ayahuasca desde Japón hasta Australia, hasta por todo el viejo mundo, por supuesto, o sea, ha ido mucho más allá de las fronteras amazónicas. Entonces, lo que hay que regular es esto, ¿no? Para que haya un uso, digamos, como socialmente correcto y que haya formas de aprender si uno quiere llevar sesiones de ayahuasca con fines terapéuticos, espirituales, pues lo mismo que en el Santo Daime, en las religiones o en la UDB, hay todo un proceso organizado por la propia religión, porque ya tiene más de un siglo de antigüedad, pues para quien quiera llevar grupos digamos, enfocados a tener esta experiencia devocional, pues entre ellos está organizado. Entonces, el problema es que en Occidente no hay, ¿no? Esta posibilidad y como además se suma, se suma la gran demanda capitalista o consumista que hay, por un lado, la prohibición de llevar sesiones de ayahuasca o de usarla abiertamente en psicoterapia. Con lo cual, claro, esto es un campo de cultivo abonadísimo
qué sé yo, para fantasmas, por así decir, para personas que se creen ya con derecho a llevar sesiones porque lo han vivido alguna vez o porque han ido a la Amazonía. O sea, es un campo para el intrusismo, tanto en el sentido amazónico como en el sentido occidental, ¿no? Y esto da lugar, pues, a situaciones, en antropología lo llamamos, ¿cómo lo llamamos esto? Cruces culturales, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hay una situación que fue real, pues que un, un hombre español, pues llevaba sesiones y en cierta ocasión, pues se llevaba a una chica a la cama Ostras. mientras en plena sesión, ¿no? Y a mí me lo dijo y vino a pedirme apoyo el novio de la chica, que también estaba allí, pero se había quedado paralizado por el efecto de la ayahuasca y fue incapaz de nada, además de ver que su novia se iba voluntariamente con el guía de la sesión, que además era un psicoterapeuta, pues y vino a decirme, mira, me ha pasado esto, ¿no? Y esto es un ejemplo, como te digo, de cruce cultural, porque, claro, en Europa o en España o en Cataluña, que fue donde sucedió, pues las leyes no penalizan a este terapeuta, porque pues esta señora era mayor de edad, fue voluntariamente a la sesión o a la ceremonia de ayahuasca, ella sabía que iba, no hubo ninguna violencia, ningún forcejeo, o sea que pues si la señora se dejó encandilar por el terapeuta y se fue con él a un apartado, pues nada a decir por nuestra parte, ni por la policía, ni hay ninguna demanda a hacer, ni nada así, ¿no? Y por parte de los indígenas tampoco. Porque, digamos, si esto lo hace un chamán indígena de cualquier grupo étnico de tradición ayahuasquera, o sea, ya puede correr al día siguiente porque le van a perseguir a garrotazos o machetazos, ¿no? Y ellos saben que esto no hay que hacerlo. Digamos que está censurado y penalizado por sus tradiciones. Pero si lo hace un occidental que le ha comprado la ayahuasca a un productor nativo americano y la usa aquí, pues ¿quién regula esto? Aquí, ya te digo, como la mujer era mayor de edad, no hubo ningún forcejeo, pues nada, pues no hay nada a castigar. Y por su parte los indígenas dijeron, pues si este señor nos compró ayahuasca y se la llevó, él sabrá lo que hace, o sea, está fuera, digamos, de la jurisdicción de nuestras tradiciones, por tanto, él sabrá lo que hace y la señora que se fue con él, en fin, todo esto, ¿no? Y la apropiación cultural para mí viene desde este punto de vista, o sea, que se está usando la ayahuasca y otros vegetales psicoactivos, ¿no? Se está usando pues de una forma inmadura, indecorosa en muchos casos, sobre todo con mucha ignorancia detrás, porque abrir las puertas del inconsciente o abrir las puertas de la percepción, que es lo que hacen estas sustancias, no es nada fácil ni gratuito, entonces y se puede tomar como un juego y que no pase nada, pero tampoco se va a sacar nada, digamos, ¿no? O sea, cuando uno abre las puertas de la percepción, debe ser muy maduro y saber lo que lleva entre manos. Por eso, por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, que ya que estoy hablando ahora de esto, y es algo que lo repito con frecuencia, ¿no? Que es mucho más importante quién la da que quién la toma. Porque el que da la ayahuasca es el que lleva la sesión o guía la sesión, sea con fines terapéuticos o con fines espirituales o de crear comunidad también, es quien, una vez abiertas las puertas de la percepción, pues pone los mojones o los términos de referencia para que no acabe la cosa en un caos. Y con su propio carisma, digamos, con su sistema simbólico, pues es el que va dando indicaciones. Por eso, repito que con la ayahuasca es más importante quién la da que quién la toma de cara al resultado final. Entonces, la apropiación cultural viene por estos múltiples ámbitos, ¿no? Pues unos Ujú. occidentales, que hacen de chamanes y se compran 4 plumas y un taparrabos y creen que con esto ya son chamanes y no, y esto es una auténtica payasada, una falsedad, ¿no? Porque solo puede ser chamán la persona que se ha inculturado en una sociedad animista. Yo he estado años viviendo en la Amazonía con pueblos animistas y, o sea, desde Occidente es altamente improbable entender lo que pasa en el corazón, en el cuerpo y en la mente de estas personas, ¿no? Y luego hay la apropiación cultural, pues también desde el punto de vista material, pues de quitarles la ayahuasca o los hongos o los peyote, por ejemplo, con el peyote sucede algo similar, ¿no? Pues que un cactus de peyote no está maduro hasta al cabo de 10 o 12 años. Por tanto, si uno hace cuentas
de las personas que hoy día están tomando peyote en la Iglesia Nativa Norteamericana y la producción posible de peyote, o sea, es que no encaja por ningún lugar, con lo cual en algún lugar hay un engaño o un, no sé, o un, digamos, unas ceremonias más simbólicas que reales. Entonces, en estos sentidos, no es la apropiación cultural, pero es tan complicado, porque incluso hay grupos étnicos, por ejemplo, que nunca o no hay registro de que hayan tomado nunca ayahuasca, o sea, grupos étnicos andinos o amazónicos o del pie de monte andino, y no hay ningún registro etnográfico de que fueran pueblos de tradición de consumo de ayahuasca, pero a la vista del negocio con los occidentales, de hace 20 años han empezado ellos mismos a fabricar sus tradiciones de consumo de ayahuasca y a vender ayahuasca, ya que sus chamanes llevan sesiones para occidentales, pero entonces también esto es una apropiación cultural, literalmente, ¿no? Aunque no sea de occidental a nativo, pero lo es también. O sea, es una situación que yo creo que solo se va a solventar con madurez, ¿no? Que justo es lo que más falta hoy día, madurez, ¿no? Es verdad, en tantos ámbitos Lo que realmente. necesitamos en Occidente no son más técnicos y mejores economistas, necesitamos personas maduras, personas que sean hombres y mujeres, ¿no? O sea, que tengan personalidad, que sepan ocupar su lugar en el mundo sin dejarse arrastrar por modas ni por tentaciones económicas o por el estilo, ¿no? Esto es lo que necesitamos, personalidades maduras, no técnicos. Mm, Es interesante porque la siguiente pregunta que le iba a hacer iba en relación a la ayahuasca y me imagino, porque con la respuesta que me ha dado de la apropiación cultural, entiendo que usted cree que hay una falta fuerte, aparte de esa madurez, ¿no? De formación y conocimiento, ¿no? En estas plantas de poder, en estos enteógenos, y creo que de alguna forma su fundación y la labor que hace a diario creo que proporciona estas herramientas. De hecho, creo que tiene, si no me equivoco, una actividad formativa a partir de septiembre que creo que abre esas puertas, ¿no? A ese conocimiento. Si tiene a bien mm. explicarnos un poco en qué consiste. Sí, Marina, encantado. Mira, ya hace años, ya hace 5 años, que fundé un máster, o sea, un máster internacional entre la fundación que lleva mi nombre y una universidad colombiana, para formar personas en el uso de estados expandidos de conciencia. O sea, años atrás había creado un máster para transmitir conocimientos técnicos y de pronto me di cuenta que iba mal. O sea, que había alumnos que venían que porque pagaban matrícula tenían todo el derecho a recibir los conocimientos que se prometían en el programa del seminario, pero que no eran buenas personas en el sentido de moralmente correctas, que eran de estas como el caso que te he Ujú. comentado, que iban a usar los enteógenos para acostarse con más chicas Ay, o con madre más de Dios. chicos, no sé, sí, o para ganar dinero de una forma incorrecta, etcétera. Entonces paré aquel seminario y esto que había venido incluso el doctor Albert Hoffman a dar clases y Jonathan Ott, o sea, había conseguido reunir un elenco de profesorado de primera división mundial, pero lo paré. Dije, no, o sea, no es esto lo que yo quiero, ¿no? Y con los años acabé fundando otro máster, que es el que está hoy día en marcha, que lo llamamos IFOPEC, Máster IFOPEC, que IFOPEC es el acrónimo de Itinerario de Formación Personal y Profesional en Estados Expandidos de Conciencia. Entonces, en este máster, que dura 2 años y se hace parte aquí y parte en Colombia, pues no solo hay transmisión de conocimientos técnicos, sea botánicos, químicos, neurológicos, etcétera, sino también que hay obligatoriamente un programa de formación personal que los alumnos deben seguir, o sea, en base a pasar por talleres de los que yo dirijo, de respiración holorénica, de pasar por unas sesiones de psicoterapia, de maduración, o sea, no psicoterapia en sentido analítico, sino más de maduración. Y digamos que parte del programa es de formación, literalmente formación personal, ¿no? De maduración personal. Y, y este máster pues sigue y ha tenido mucho éxito, digamos, hay personas de todo el mundo que están viniendo a la Fundación Fericla a seguirlo y luego van a Colombia. Y faltaba un apéndice, que es el que tú has mencionado, y te lo agradezco, Marina, y es la formación específicamente sobre ayahuasca. Porque claro, un máster es genérico sobre estados expandidos de conciencia, entonces se enseña a usar la respiración holorénica o técnicas de hiperventilación, etc. Y por eso, pues diseñé un curso, que es al que te has referido tú, un curso teórico práctico, que no recuerdo el nombre ahora, pero es como ayahuasca, tradición espiritual y aplicación psicoterapia, algo así. Entonces, un curso que yo creo que es el primer curso que se va a dar en el mundo
transcultural, porque va a haber chamanes que van a dar clases y etnobotánicos y psicólogos y yo, por un lado, y por otro lado que va a ser realmente teórico-práctico. Entonces va a haber una parte del seminario que será vía telemática, vía online, que esto empieza creo que el 3 o el 6 de septiembre, será una clase semanal de varias horas, luego textos que se distribuirán entre los alumnos para que los vean entre la semana. Y cuando acaba esta parte teórica que dura de septiembre a noviembre, creo, es que no estoy muy seguro, pero dura bastantes semanas, ¿no? Y luego hay una segunda parte del seminario que se hará en la Casa Etnohuano, en Ecuador, que será la parte práctica, donde los estudiantes van a tomar ayahuasca de la mano de chamanes indígenas, van a tomar ayahuasca también siguiendo los protocolos de psicoterapia que he creado para usarla de acuerdo a la idiosincrasia occidental. Y van a estar además en la selva, digamos, donde se va a crear esperemos, se va a crear este espíritu comunitario que es muy necesario hoy día. Y, y también así voy a inaugurar en cierta forma el otro centro que he creado, que es la Casa Etnohuano, que es como el centro hermano del campus Camden Vives en la Amazonía, ¿no? Ya que aquí en Europa pues se pueden dar clases teóricas, pero no hacer prácticas, por lo menos abierta y legalmente, vamos a hacerlas en el Ecuador durante 6 días, ya te digo, donde los alumnos pues van a aprender a preparar la ayahuasca, a tomarla siguiendo pues digamos protocolos o sistemas indígenas y también para usarla en psicoterapia. Con lo cual yo creo que será el primer curso, como te digo, a nivel mundial que será de teoría y práctica y además transcultural, o sea que los alumnos puedan hablar con chamanes, quichuas en este caso, quichuas del Napo, o conmigo como terapeuta que la está usando desde hace tiempo y también van a poder colaborar en estudios que estamos haciendo ya en Ecuador sobre los resultados terapéuticos de la ayahuasca tomados siguiendo, digamos, pues la tercera vía de uso, los protocolos occidentales. Qué maravilla. Se abre una puerta a hacer las cosas correctamente. No sé si correctamente sería la palabra, pero hacer las cosas con ese espíritu, ¿no? Al final, que es el que se persigue, de esa ética en la toma o en el trabajo que se hace con la ayahuasca, ¿no? Y creo que es necesario porque todos conocemos de casos como el que usted nombraba, y bueno, y también han dado lugar esas malas prácticas a que el Ministerio del Interior reforzara las redadas con retiros de ayahuasca, y esto lo que hace es pues un daño tremendo al potencial sanador que tiene la planta y es tremendo, ¿no? Entonces, al final, eso también le quería preguntar, ¿cómo lo ve aquí en España? Como veo que El potencial de la ayahuasca y cómo podemos seguir avanzando en este camino a nivel legal y que esté todo bien regulado. sí, o sea, yo lo veo mal, sinceramente, pero Sin rodeos, lo veo fatal. sí, pero en un sentido, o sea, digamos, se está avanzando en la regulación del uso de psicodislépticos dentro de un marco clínico y creo que esto es un error garrafal, porque, Sí. o sea, precisamente los enteógenos salen completamente de la cosmovisión química, digamos, de los fármacos, ¿no? Y lo que está pasando hoy día, que a mí me parece horrible, lo que está pasando es que no solo en España, o sea, en todo Occidente, son los propios laboratorios farmacéuticos los que están empujando estas investigaciones con psilocibina, con ketamina, con ayahuasca que ya la quieren sintetizar, pero simplemente que para abrirse un nuevo campo comercial donde ahora todavía no lo hay, ¿no? Y Ujú, son ellos los que están forzando para que se legalice o se regule, pero claro, o sea, yo toda mi vida he luchado para que se despenalice el uso de enteógenos, no para que se legalice, porque legalizar significa que se va a permitir el consumo de enteógenos dentro de un marco que va a marcar la ley. Y este marco será, ya se ve venir, estrictamente médico. Y los médicos no son precisamente un colectivo muy adecuado para usar estas sustancias, ¿no? Porque son bastante restrictivos, son muy materialistas, la mayoría de ellos son muy mecanicistas o muy organicistas, y estas sustancias y precisamente el trastorno neurótico que vive todo Occidente es por habernos querido encajar en cosas, digamos, en dimensiones humanas que no son encajables ni cuantificables. Por eso veo un futuro, yo la verdad, poco halagüeño en este sentido, ¿no? Porque en el ujú. momento en que se regule el consumo
dentro de marcos estrictamente clínicos y, por tanto, de acuerdo a una cuantificación, pues se va a equiparar el uso de estas sustancias a cualquier fármaco convencional, que tantos miligramos de principio activo por tanto kilo de peso de la persona cada 8 horas. Y no tiene nada que ver, ¿no? Nada No, que ver. la Y verdad que no. precisamente yo estoy viendo personas que están tomando, por ejemplo, ahora las famosas microdosis de psilocibina y no les sirve absolutamente de nada. Lo cual no significa que no sirva de nada, digamos, el uso de microdosis de psilocibina o de otros enteógenos. No digo que no sirvan de nada, ¿no? Pero que no se pueden como vender como la panacea a las depresiones, a los problemas psicóticos, no, porque esto no tiene nada que ver. O sea, digamos, el contexto es fundamental para esto. Yo trabajo también de psicoterapeuta, o sea, tengo una consulta abierta desde hace años ya. Y hace tiempo que me di cuenta que la pandemia occidental, la verdadera pandemia es la depresión. Es la depresión en sus múltiples expresiones y niveles y densidades, digamos, ¿no? Y gravedad. Pero es que la depresión no se cura con antidepresivos y es algo que ya se sabe y se siguen recetando antidepresivos a pesar de que se sabe que tienen unos efectos secundarios tremendos y que sobrepasan en mucho los efectos positivos, ¿no? Entonces, pues me dediqué un tiempo a estudiar y a consultar con otras personas de dónde sale realmente la depresión y que no es un problema de mala gestión de la dopamina o de la serotonina como neurotransmisores. Y al final me di cuenta, y es lo que acepto hoy día, que la depresión tiene dos pilares que la nutren. Una es la soledad y el otro es la presión social. Y que cuando se junta la soledad y la presión social para tener, para ser alguien, para demostrar, o sea, o la persona tiene una estructura de personalidad muy firme o es muy fácil que acabe en el pozo de la depresión. Y esto no se arregla con psicofármacos, o sea, esto se arregla con, pues, por ejemplo, nutriendo que se formen comunidades humanas en el sentido real de comunidades, no comunidades digitales de like o no like, sino pues personas que comparten su intimidad, que comparten sus problemas, o sea, verdaderas comunidades humanas, ¿no? Y luego, pues que uno, digamos, nutra tanto la confianza en sí mismo como para que deje de preocuparle la presión social y lo que dirán los demás. Y si no tengo el último iPhone que ha salido, pero tengo uno que me sirve, pues me da absolutamente bien. O sea, me está bien así, ¿no? Y claro, y todo esto, pues esto no es comercializable, porque es algo que tiene que ver con el contexto, con la ideología, con el mundo social en el que vivimos, con la estructura familiar, por ejemplo, con la educación. Tiene que ver con todo esto, ¿no? Pero nada de estos factores, ninguno de ellos, es cuantificable en el sentido de los laboratorios y, por tanto, resoluble si es que tiene que resolverse con un fármaco. Por eso que el camino que estamos siguiendo en todo Occidente de regular los psicofármacos, los enteógenos, no los psicofármacos, para que los puedan prescribir médicos y psiquiatras, me parece un camino fatal, fatal. Y casi prefiero que sigan penalizados, que hay vías de obtención, de consumo, etcétera, aunque esté muy feo decir esto, ¿no? A que no que lo regulen los médicos, porque además son los propios médicos, entonces, y los psiquiatras los que van a denunciar a personas que a lo mejor tienen una experiencia en el uso de enteógenos y en llevar sesiones para otros, y van a ser los propios sanitarios los que van a denunciarlos porque serán competencia profesional, como ya está empezando a pasar, ¿no? Entonces, yo soy partidario de la despenalización, no de la legalización o la regulación sanitaria. Pero esto sí, que haya formación, ¿no? Que haya formación, que es lo que yo pretendo pues, con el seminario que he creado, por ejemplo, con este máster, al cual vienen profesores que son partidarios también de la regulación sanitaria, o sea, psiquiatras y médicos, pero me está bien. O sea, Tiene que haber de todo, ¿no? ha de haber de todo, exacto. Y los propios alumnos han de ser suficientemente maduros como para decidir a qué línea se adscriben, digamos, después de aplicación profesional. Pues yo, ¿qué puedo decirle sino estar infinitamente agradecida por todo el conocimiento que ha compartido? Voy a dejar todos los enlaces a la fundación, a la página personal y también a todo este curso último también que he nombrado, esta iniciativa formativa, en la descripción del episodio. Y nada, agradecida de verdad por este rato maravilloso y que ojalá haya más iniciativas como la suya y que ojalá yo un día pueda también formar parte de algunos de sus cursos porque me he quedado impactada. Me ha encantado, de verdad. Marina, muchas gracias. Muchas gracias.
que eres una gran entrevistadora. Qué amable, muchas gracias. Y nada, emplazaros a todos a escuchar siempre el aviso legal que hay al final del episodio. Ya sabéis que nosotros no hacemos ninguna apología ni animamos a nadie al consumo de ninguna sustancia. Aquí lo que realmente apelamos es al sentido común y al criterio de cada cual. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo, hasta luego. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.